Continuamos analizando la problemática de la basura, no solamente en Surco, sino en todo nuestro país. Hemos recorrido 5 distritos de todo el Perú, en costa, sierra y selva, y la historia se repite. Mala gestión de la basura, puntos críticos en donde se acumula la basura y las autoridades no hacen absolutamente nada. Estamos con Alicia Abanto, adjunta para el medio ambiente de la Defensoría del Pueblo, y ella nos va a desmenuzar unas cifras que realmente son de terror, y yo empiezo con una. Solo en Lima hay 600 puntos críticos, 30 en el Callao y más de 1000, mucho más de 1000 debe ser, largamente debe sobrepasar los 1000 en el interior del país, en todas las regiones. Muy buenos días, Alicia. Muy buenos días, Mabel. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo ha constatado y ha planteado hace poco en un informe que uno de los principales problemas ambientales y sanitarios del Perú es la contaminación por residuos sólidos. Porque si hablamos, por ejemplo, de las cifras, a nivel nacional existen aproximadamente 1.600 botaderos que son basurales rurales, que están a las afueras de las ciudades, donde hay grandes cantidades de hectáreas de territorio contaminadas. Más o menos hablamos de 2.700 estadios nacionales de áreas donde están contaminadas por basurales que están fuera de las ciudades. Y no son administradas por nadie, es decir, la gente va y tira su basura. Por supuesto. Entonces, eso está generando una contaminación de suelos, de emanación de gases de efecto invernadero, contaminación de recursos hídricos, porque mucha de esa basura luego genera impactos en las fuentes de agua cercanas. Por otro lado, tenemos los basurales urbanos, es decir, son aquellos basurales que están en las calles, en los parques, en las vías públicas, y que generan también un problema sanitario muy importante. Como tú lo has mencionado, entonces en Lima tenemos aproximadamente 650 puntos críticos que suelen aparecer o desaparecer en distintos distritos, pero hay mayor problemática de puntos críticos en las periferias de la gran ciudad. En el interior del país también hay basurales urbanos que suelen aparecer sobre todo por mala gestión de las municipalidades, irregularidades en los contratos que tienen las municipalidades con las empresas que son prestadoras de los servicios, y también por una alta morosidad de los vecinos, porque muchos vecinos no pagan por el servicio, o no pagan a tiempo, y por tanto generan un problema. Y por otro lado también tenemos la falta de una infraestructura para disponer, para colocar la basura en un lugar adecuado. Los rellenos sanitarios en nuestro país son insuficientes. Tenemos una carencia de aproximadamente 350 rellenos sanitarios que faltan construirse. Los 52 rellenos sanitarios que aproximadamente existen a la fecha no son claramente insuficientes, sobre todo en el interior del país, y por tanto eso nos lleva a esta cifra de aproximadamente 1.600 botaderos que existen en el interior del país, que son grandes basurales que contaminan nuestro ambiente. Pero ahora, Alicia, tú nos estás describiendo de manera muy gráfica lo que sucede en todo el país. No estamos viendo casos aislados, estamos viendo algo que se repite en todo el territorio, que supera a los alcaldes, ya sea por ineficiencia, ya sea por corrupción, ya sea por esta falta de capacidad de gestión. ¿No es un problema acaso del que el gobierno central tenga que también preocuparse? Porque estamos hablando de todo el territorio nacional. Por un lado, el gobierno central tiene que intensificar 3 aspectos. Por un lado, tiene que haber una mayor inversión en lo que es la infraestructura. ¿Dónde botar mi basura? Porque tienen que construirse rellenos sanitarios en nuestro país. Y por otro lado, ¿cuál es el déficit de los rellenos sanitarios? Como lo he mencionado, aproximadamente 350 rellenos sanitarios en todo el Perú, que falta construir. En estos años se ha incrementado la inversión, pero todavía nos falta mucho, como acabo de señalar. Plantas de reciclaje, por ejemplo. Además, plantas de reciclaje. El segundo aspecto es que se tiene que intensificar la educación ambiental y sobre todo la disminución de la generación de residuos, porque el 70% más o menos de los residuos son residuos que se generan en los domicilios, y por tanto tenemos que disminuir la generación de residuos.
Hoy en día se generan muchos residuos que no son reutilizables, entonces hay que reutilizar aquellos residuos que son posibles reutilizarlos y por tanto tenemos que disminuir la cantidad de basura que va a un relleno sanitario. Eso implica, por ejemplo, aprovechar los residuos orgánicos, ¿no? O darle una reutilización, por ejemplo, a las botellas de plástico para que no terminen en un relleno sanitario. Ahora, el caso de Surco, con el que iniciábamos todo esto, es un caso bastante particular porque como tú bien lo habías comentado, es un distrito en donde no hay altos niveles de morosidad. Es uno de los distritos que tiene más dinero en su caja por ciudadano, ¿no? Entonces, uno no hubiese esperado que suceda esto, ¿no? Que los cúmulos de basura aparezcan en las calles, que un parque como Voces por el Clima, que supuestamente es un parque ecológico, termine como un botadero. Y algunos están hablando ya de un delito ambiental, cuya responsabilidad recae en la autoridad del alcalde. En opinión de la Defensoría del Pueblo, el caso de Surco debe ser analizado con profundidad, porque las declaraciones vertidas por la municipalidad no son convincentes. La Defensoría del Pueblo va a convocar a la municipalidad de Surco y a la empresa Petramás y también a otras autoridades como la Contraloría General de la República, OEFA y la Fiscalía Ambiental. ¿Por qué? Porque se tiene que analizar por qué razón se ha vulnerado los derechos de los vecinos de Surco, porque en ese distrito hay muy baja morosidad, ¿no? Está al nivel de Miraflores y San Isidro, por ejemplo. Los vecinos en general en ese distrito pagan por los servicios y es una municipalidad que además ha actualizado su estructura de costos para cobrar los servicios. Ajá, o sea, los ha aumentado. Por tanto, por ejemplo, se tiene que esclarecer las cláusulas contractuales para evaluar si ese contrato era adecuado y determinar claramente cuál de estos dos actores es el responsable. Si es responsable la municipalidad con relación a esa vulneración de derechos que sufren los vecinos o es responsable Petramás. Pero se tiene que revisar el contrato para determinar si las cláusulas contractuales se han incumplido por uno o por el otro o por los dos. Como vecino, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si veo que de alguna manera no hay alguna solución a este problema que se presenta y pasan los días y pasan los días. Los vecinos tienen derecho a reclamar y a presentar su reclamo formalmente y también a través de los medios de comunicación como lo están haciendo. Ahora, actualmente lo que corresponde ahorita a las autoridades, porque el problema es evidente, sí, claro. ¿no? Lo que corresponde es de oficio que las autoridades empiecen a intervenir. Ya se ha anunciado que OEFA está interviniendo, sí. Lo mismo tiene que hacer la Contraloría General de la República, está interviniendo la Defensoría. Nosotros vamos a convocar a la autoridad municipal y a Petramás para que rindan cuentas sobre el cumplimiento del contrato. Hemos hablado de la responsabilidad de las autoridades, pero ahora también vamos a hablar de las responsabilidades del ciudadano. Y creo que la pregunta de Paul iba a eso. Como ciudadano, ¿cómo puedo colaborar? Si estoy actualmente viviendo en Surco, ¿qué hago con mi basura? Porque es bien fácil también llevarla al parque, ¿no? ¿Qué podría hacerse? Lo vamos a comentar tras la pausa, tocan los titulares y ya regresamos. ¿Qué delito puede cometer un alcalde si es que no cumple con su labor que está entre otras funciones, que es recoger la basura? Hemos revisado diferentes distritos, cerca de 5, ¿no? En todo nuestro país, y vemos que la historia se repite y se repite, no se recoge la basura. Aquí en Surco, por ejemplo, en graves problemas se encuentra su alcalde. De hecho, la Defensoría del Pueblo ya ha entrado a tallar para ver esta situación. Alicia Banto, adjunta para el medio ambiente de la Defensoría, nos cuenta ¿en qué delito estaría incurriendo? ¿Cuál sería la figura? Bueno, lo que corresponde es que la Fiscalía Ambiental investigue y determine qué delito se podría cometer. Pero de manera general habría que señalar que por un lado se podría estar incurriendo en un incumplimiento de funciones de parte de los funcionarios de la municipalidad, y eso en principio tendría que determinarse la responsabilidad administrativa por el incumplimiento funcional. Y por otro lado, si se configura una afectación al medio ambiente o a la salud de las personas, la Fiscalía también podría configurar allí si se está cometiendo algún delito.
En ambos casos, lo que se tiene que verificar es cuáles son las irregularidades que se han cometido por parte de la municipalidad, pero tampoco no hay que dejar de investigar a la empresa Petramás. Por supuesto, ambos. Y en ambos casos se tiene que dilucidar cuál de los dos ha sido el responsable de este problema que está afectando a los vecinos de Surco. O son uno de los dos o los dos han sido responsables del hecho de que se afecte la continuidad del servicio, porque este tipo de servicio es obligatorio que haya continuidad. Entonces, cuando una municipalidad y una empresa pactan, el contrato tiene que garantizar la continuidad del servicio. Si no ha habido continuidad, ahí tenemos que verificar si la municipalidad ha incurrido en alguna omisión, ¿no? O en alguna irregularidad que haya generado que estos días no se ha recogido la basura. Pero más allá del contrato, que esto se va a solucionar cuando se investigue y vamos a ver qué sucede, digamos que hay un asunto de criterio, ¿no? Es decir, si yo veo que la empresa no está recogiendo la basura, ¿qué otras herramientas tengo yo para recoger la basura? El primer día, desde el primer día. O sea, hay una responsabilidad ahí enorme. Por supuesto, la responsabilidad es enorme, por eso es que también la investigación tiene que determinar las responsabilidades y los responsables tienen que ser sancionados, porque un problema que tenemos en el Perú es la impunidad. Se generan vulneraciones a los derechos de las personas, se genera contaminación y hay una alta impunidad por eso, pero no solo impunidad de las autoridades, también impunidad de los ciudadanos. Entonces, los mecanismos de fiscalización con relación a la disposición de la basura tiene que incrementarse. Ahora, ya que hablas de ciudadanos, precisamente, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Claro, por un lado, en nuestras viviendas tenemos que reducir la cantidad de basura. Y eso se hace, por ejemplo, reutilizando plásticos, evitando, por ejemplo, el consumo de productos ahora que están restringidos como el tecnopor, las bolsas de plástico, también generando mecanismos para reaprovechar una serie de, digamos, de residuos que pueden ser incluso convertidos, por ejemplo, a nivel local se pueden utilizar los residuos orgánicos. Dentro de las viviendas, entonces, reduzcamos los residuos, pero también este mes es un mes donde suelen llegar los talonarios, donde se nos cobra ya por los arbitrios municipales. Entonces, entre enero, febrero, ¿no? y marzo se realiza el cobro para los arbitrios de limpieza pública y es importante que los vecinos paguen por el servicio y luego hagan una vigilancia y exigencia que su alcalde cumpla. Pero en este país se tiene que disminuir la morosidad. Y por otro lado, los alcaldes tienen que ser transparentes en relación a cómo costean, hacen el cálculo del costo de ese servicio y cómo realizan los contratos con las empresas, porque también se tiene que evitar y combatir la corrupción, por supuesto, que en la suscripción de los contratos por limpieza pública. Ahora, ¿debería haber algún tipo de plan de contingencia de parte de la municipalidad ante problemas administrativos, ¿no? Logísticos con las empresas? Porque la verdad lo que se ve es una pasividad absoluta ante la presencia del problema. Por supuesto. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que en Lima las municipalidades distritales tienen que estar supervisadas por la Municipalidad Provincial de Lima. Entonces corresponde que también la Municipalidad Provincial intensifique su fiscalización sobre estas municipalidades conjuntamente con otras intervenciones que realiza la OEFA y la Contraloría General de la República. Ahora, ¿un delito ambiental puede terminar en cárcel? Depende de la gravedad, no necesariamente, y eso implica que también el derecho penal está orientado a sancionar aquello que es más grave. De acuerdo. ¿No? Entonces hay que ver en cada caso cuál ha sido los factores que han generado un problema de contaminación ambiental. Muchas gracias. Era Alicia Banto, adjunta para el medio ambiente de la Defensoría del Pueblo. Aquí sin duda los ciudadanos tenemos que fiscalizar y exigir a nuestras autoridades, pero nosotros también tenemos tarea y podemos empezar en casa. 11:10. Ciudades con Futuro es organizado por RPP con el